Bienvenidos y bienvenidas. Soy Carolina Guantes, enfermera, matrona y trabajo como consultora en salud sexual y reproductiva en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hoy vamos a hablar sobre el partograma. Durante el acompañamiento y la atención al trabajo de parto y parto, en ocasiones encontramos situaciones en las que se producen dos eventos muy diferenciados. Unas ocasiones se caracterizan porque hacemos mucho y muy pronto y en otras ocasiones se hace poco y muy tarde. Hacer mucho y muy pronto está relacionado con el exceso de intervenciones innecesarias, como poner oxitocina de rutina a todas las mujeres, realizar amniotomías sin justificación o cesáreas antes de que sea necesario. Hacer poco y muy tarde se refiere a todo lo contrario, es decir, a no actuar y no tomar decisiones ante un trabajo de parto prolongado o cuando éstas son realmente necesarias. Ambas vulneran los derechos de las gestantes y de sus bebés y pueden tener repercusiones en su salud y en la de los y las recién nacidas. El partograma es un sistema de vigilancia y alerta sistematizado, objetivo, dinámico, que se adapta a cada trabajo de parto y permite prevenir el exceso o el defecto de intervenciones. Es recomendable utilizarlo en todos los trabajos de parto. ¿Cuáles son los beneficios? Es una herramienta dinámica y fácil de interpretar, permite a todos los miembros del equipo interdisciplinario hablar en un mismo idioma y visualizar de forma clara y rápida la evolución del trabajo de parto. Esto facilita el acompañamiento de manera adecuada en cada fase del trabajo de parto. ¿Cuáles son los componentes de un partograma? En primer lugar, vamos a encontrar el espacio más grande, que es el que nos permitirá graficar las curvas que se ven en colores. Esta gráfica está dividida por una línea base más oscura entre los números 4 y 5 y esta línea indica el inicio del trabajo de parto. Arriba encontraremos un lugar donde escribir la identificación de la gestante, nombre, fecha, número de historia clínica y en el lado izquierdo encontramos la dilatación cervical en centímetros. Abajo las horas que han transcurrido desde el inicio del trabajo de parto y debajo de estas horas las horas reales en las que se inicia a graficar. En el lado derecho encontramos los planos de Hodge y de Lee y esto nos permitirá dibujar más adelante el descenso de la cabeza fetal por la pelvis materna. Debajo encontramos una tabla donde podemos anotar la posición que está adoptando la gestante durante el trabajo de parto, sus signos vitales, la duración y frecuencia de las contracciones, el nivel o grado de dolor que siente y el estado en el que se encuentra el bebé. Para que nuevamente todos y todas las personas que estén en contacto con la gestante y su familia hablen el mismo idioma, al lado encontraremos las convenciones para escribir en la tabla. Por ejemplo, si está de cúbito lateral derecho, pondremos LD, lateral izquierdo LI, si está sentada una S. Cuando vayamos a hablar sobre la frecuencia cardíaca fetal, tenemos DIPS tipo 1, que son las desaceleraciones, tipo 2, meconio. Para la intensidad del dolor, si es fuerte, le vamos a poner 3 cruces, normal 2, débil, la localización donde se encuentra. Si tiene una ruptura espontánea de membranas, escribiremos REM. Si es artificial, escribiremos RAM. Y los planos de Hodge y la variedad de posición con este símbolo. La dilatación cervical lo haremos con un solo puntito. Como veis, en un solo documento y de un solo vistazo podemos tener una idea muy completa del momento en el que se encuentra la gestante y su bebé durante el trabajo de parto. Esto no significa que nuestra mirada se concentre tanto en un papel o en un documento que perdamos de vista a la persona que tenemos delante. Por el contrario, nos ayudará a realizar las preguntas correctas y oportunas y a entender sus necesidades y comportamientos según el momento del parto en el que se encuentra y así podremos definir cómo acompañarla de la manera más oportuna. Graficación de las curvas. En el lado izquierdo del partograma, como hemos visto antes, aunque no nos hemos detenido a explicar, encontraremos una tabla con los valores para la construcción de las curvas de alerta. Estas curvas o líneas de alerta marcan un límite extremo, el percentil 10 de la evolución de la dilatación vertical en función del tiempo. Es decir, el 90% de las gestantes realizan su trabajo de parto de manera fisiológica dentro de este periodo de tiempo. Como ya hemos dicho, el partograma no nos da un diagnóstico, pero sí permite reflejar la evolución del trabajo de parto y esperar cuando pensamos realizar intervenciones precoces o alertar ante aquellos casos que sobrepasan este límite para permitir corregir las anomalías en ese momento o remitir a otro nivel de atención si fuese necesario.
Estas convenciones que tenemos acá tienen en cuenta variables que pueden afectar a la evolución del trabajo de parto, como la paridad, si la mujer es nulípara o multípara, la posición en la que se encuentra la gestante durante el 90% del trabajo de parto, que puede ser vertical, sentada, vertical añadiría sentada, caminando, o horizontal, que es el 100% del tiempo en la cama. Y el estado de las membranas a los 4 o 5 centímetros de dilatación, que pueden ser íntegras o rotas. Entonces, teniendo esta información clara, ¿cómo se grafica? La curva de alerta se comienza a trazar cuando la curva de dilatación cruza la línea base, es decir, cuando la dilatación haya alcanzado los 4 o 5 centímetros y la gestante se encuentra de parto por definición. Entonces, teniendo toda esta información clara, ¿cómo se grafica? La curva de alerta se comienza a trazar cuando la curva de dilatación cruza la línea base, es decir, cuando la dilatación haya alcanzado 4 o 5 centímetros y la gestante se encuentra de parto por definición. El observador, a partir de ese momento, puede elegir de la tabla impresa en el partograma los valores correspondientes a las situaciones obstétricas que hemos señalado arriba. Una vez seleccionada la alternativa que mejor se asemeja al caso individual, desde la línea de base, en el punto en el que ésta es cruzada por la curva de dilatación del caso, se marcan los valores del patrón elegido. Para ilustrarlo de una manera más fácil, vamos a poner un par de situaciones. La situación 1. Macarena. Macarena llega al hospital a las 8 de la mañana con dolores bajitos de más de 2 horas de duración. Es su primera gestación, tiene 39 semanas. Sus controles prenatales indican que es una gestación de bajo riesgo. En la exploración vaginal se encuentra que el cuello del útero está centrado, está blando, está borrado un 80%, con una dilatación de 2 centímetros y las membranas están íntegras. Aunque por definición no se encuentra de trabajo de parto, se decide hospitalizar a Macarena, ya que ella y su familia viven en una vereda a más de 3 horas del hospital. Y aquí se inicia la graficación del partograma. Entonces, iniciamos completando los datos de Macarena, la hora real de la tensión, llegó a las 8 de la mañana y estaba en 3 centímetros, pero no vamos a iniciar la graficación de las curvas de alerta hasta que la dilatación alcance o sobrepase los 4 centímetros. A las 2 horas, es decir, a las 10 de la mañana de la hora real, Macarena nos avisa porque siente salida de líquido claro. Al tacto vaginal se evidencia ruptura de membranas con salida de líquido claro y esto lo vamos a escribir en la gráfica con las letras REM. Lo escribiríamos por aquí y en la grafiquita de abajo. Y encontramos una dilatación de 5 centímetros. La cabeza del bebé está apoyada y se encuentra en segundo plano. La vamos a poner aquí con un huequito vacío y con esta forma que nos indica la tabla. Aquí haríamos esa pequeña crucecita. En este momento vamos a iniciar la graficación de la curva de alerta. La curva de alerta siempre la vamos a escribir en rojo. Los datos que vamos a tomar corresponden a la primera columna de la derecha. Aquí, nulíparas con membranas rotas. Por lo tanto, para pasar de los 5 a los 6 centímetros, vamos a calcular 2 horas y media y graficamos. De los 6 a los 7, 1 hora y 25 y graficamos. De los 7 a los 8 pasarán 1 hora y 5 minutos, graficamos. De los 8 a los 9, 50 minutos, aquí lo tenemos. De los 9 a los 10, 35 y hasta el parto, 20 minutos. Si no se hubiesen roto las membranas, ¿qué haríamos? Tomaríamos los valores de esta columna y graficaríamos. En el momento en el que se rompen las membranas, reharíamos nuestra curva de alerta tomando estos valores. ¿Sí? Si se rompió, por ejemplo, a los 7 centímetros, pues seguiríamos tomando estos valores de acá. No seguiríamos aquí, sino aquí. Entonces, seguimos con el caso de Macarena. La siguiente exploración vaginal se realizó por protocolo a las 4 horas, o sea, a las 2 de la tarde. Macarena se encuentra con 8 centímetros de dilatación, ¿sí? 2 de la tarde,
8 centímetros de dilatación, y 1 hora y media más tarde, a las 3:30, Macarena nos avisa porque siente presión, siente sensación de pujo y el tacto vaginal se encuentra en dilatación completa. Poco después nace un bebé sano, ¿sí? La curva de descenso de la cabeza también iría acorde con el nacimiento del bebé. Esto sería un partograma normal, súper fácil. Vamos a ver una situación diferente. Imaginemos que Macarena evoluciona de una manera distinta. Inicia su trabajo de parto, a las 4 horas se realiza la exploración vaginal y está en 7 centímetros de dilatación, justo rozando la línea de alerta. 2 horas después, la exploración es parecida, la curva de dilatación sobrepasa ahora la de alerta, la cabeza no ha descendido, la encontramos en el mismo plano. Y como ven, el partograma no me indica de qué manera tengo que accionar, pero sí me dice que esté alerta. Cruzar la curva de alerta no me dice que yo tengo que hacer una cesárea ahora. Lo que sí me hace es pararme y preguntarme, ¿sí? Reflexionar. ¿Qué está sucediendo con Macarena? Porque su trabajo de parto no está avanzando de la manera en la que lo harían el 90% de las mujeres en su situación. Y esto me tiene que llevar nuevamente a reflexionar y a plantearme diferentes respuestas. Al revisar la información conjunta que arroja el partograma, podemos observar, por ejemplo, que Macarena, en su posición, no ha cambiado de posición en todo este tiempo y ha permanecido acostada en decúbito supino. Además, Macarena solicitó analgesia peridural a las 11 de la mañana para manejar el dolor y las contracciones, que las tenemos aquí, la frecuencia de contracciones, disminuyó a 3 cada 10 minutos con una intensidad media. Esta información conjunta nos permite tomar acciones que favorezcan, por ejemplo, la biomecánica del parto, tal como ayudar a Macarena a que adopte diferentes posiciones dentro de la cama, generando asimetrías con sus caderas, con su pelvis, favoreciendo ligeramente la verticalidad y ayudando así al descenso y a la rotación de la cabeza del bebé. Además, podemos valorar el inicio de oxitocina para conseguir una dinámica que ayude a la evolución del trabajo de parto, entre otras acciones. Estaremos alerta y vigilando la evolución del trabajo de Macarena. Está en tus manos utilizar todas las herramientas disponibles para favorecer y asegurar un trabajo de parto adecuado y respetado para las gestantes y sus bebés. Muchas gracias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.